En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndelos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En mi lista de deseos para dentro de muy pocos años vivir o hacer está escribir algún par de obras literarias. Y curiosamente, hace aproximadamente 18 años empecé a escribir un librillo, digo librillo no por despectivo, sino por pequeño, un librillo como un cuadernillo, vaya, sobre historia de la salvación, hace 18 años. Incluso lo iba yo a maquilar, pues yo, tranquilamente, compré no sé cuántas hojas tamaño carta y las mandé a cortar a la mitad porque tenía pensado que fuera a la mitad. Mandé a imprimir las portadas, perdón, ya tenía todo, y nada más faltaba el contenido, por supuesto, ¿no? Del contenido avancé bastante y tenía otras ideas por ahí que estaba escribiendo, pero pues nunca vio la luz ese pequeño cuadernillo. No sé dónde esté. eh, He cambiado un poco de computadoras, como una o dos veces, yo creo, por cuestiones del trabajo, entonces no sé dónde habrá quedado, pero sí recuerdo muy bien que un punto fuerte que me encanta desde hace mucho tiempo es el punto del éxodo, porque me gustaba mucho describirlo de la siguiente manera, decirles que la experiencia que tuvo el pueblo de Israel, la primera experiencia que tuvo como pueblo con Dios, fue justamente en el tiempo o con el éxodo. Esa fue la primera experiencia que tuvo el pueblo con Dios. Quizá podríamos decir que Dios se lo había revelado a Abraham antes, pero eso fue justamente como persona, individualmente, pero como pueblo, cuando el pueblo tomó conciencia, así comunitariamente hablando, de que había alguien que estaba peleando por ellos, que los había elegido para sacarlos, para liberarlos, fue justamente con el Éxodo. Entonces, a partir de eso se desarrolla una catequesis muy, muy bonita, justamente porque, pues, cuando estudiamos la historia de la salvación, para quienes la hayan estudiado, que creo que pues deben ser todos, tenemos una cuestión muy interesante y es que se suele hacer la catequesis de este curso que está muy bonito, muy, 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 muy bonito. Historia de la salvación, ¿cómo me gusta la historia de la salvación? Se suele hacer la catequesis, pero no se suele hacer preguntas sobre la historia, sino sobre, em, pues, cómo fue, qué pasó y todo esto, y obviamente se alude directo, sin tal, al libro que lleva el mismo nombre, pero también a otros libros del Pentateuco, ¿verdad? Eh, entonces, es muy, muy bonito, muy bonita esa historia, pero curiosamente también cuando empezamos a profundizar un poquito, em, sí, sí, sí se empieza a pesar un poquito. Así que vamos a ver por acá qué tiene que decirnos este texto el día de hoy. Introducción entre fe confesada e investigación histórica, ¿eh? Cuidado. El libro del Éxodo no es solamente una narración antigua, lo que viene a continuación, por eso les comenté mi pequeña historia. Es la memoria fundacional de Israel y la clave hermenéutica de toda la Biblia. Una afirmación muy temeraria, ¿no? Pero por algo al libro del Éxodo se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento. Así como está el protoevangelio de Génesis 3:15, el libro del Éxodo para muchos es como un evangelio del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, muy, muy importante. Y es que, repito, esa fue la primera experiencia que tuvieron el pueblo como pueblo con Dios. Así que, cuando Israel, y es que escuchen esto, cuando Israel quiere explicar quién es su Dios, no comienza con una definición abstracta, sino con un acontecimiento. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esa profesión de fe es la que guía totalmente al pueblo. Entonces, vaya, no hay, de verdad, no hay
otro fundamento en el Antiguo Testamento más que la experiencia de liberación del Éxodo, porque a partir de allí es que justamente se empieza a reflexionar sobre el principio. No se reflexionó primero en el del Génesis y después en el Éxodo, no. Primero se experimentó la liberación de Egipto y después dijeron, este Dios nos ama, este Dios nos ha liberado. Y alguien se preguntó, escuchen esto, es que maravilloso. Y alguien se preguntó, pero si nos ama y nos ha liberado, ¿por qué permitió que fuéramos esclavos? Y entonces empiezan a ver hacia atrás la historia y empiezan a surgir todos esos relatos que hemos llamado etiológicos. Em, Claro, para esto pues tienen que investigar en su historia, por supuesto, tienen que preguntar entre los suyos y bueno, pues la tradición oral que entonces había, pues también da muchas respuestas, pero evidentemente también hay mucha propuesta teológica, ¿verdad? Entonces, este primer punto es buenísimo. La Biblia de Jerusalén señala en su introducción al Éxodo que estamos ante el gran acto salvífico del Antiguo Testamento. El comentario bíblico San Jerónimo subraya que el relato no debe leerse como crónica moderna, que es lo que luego hacemos, ¿verdad? Sino como historia interpretada desde la fe. Escuchen. Otro comentario bíblico, el latinoamericano, añade que el Éxodo es una memoria viva que ilumina toda situación de opresión y totalmente quien gusta hacer de esta llamada teología de la liberación, alude siempre al Éxodo porque es liberación de la opresión. Y en esa línea, Raymond Brown recuerda que la inspiración bíblica no elimina los procesos históricos y literarios. Dios actúa a través de tradiciones, redacciones y reinterpretaciones. Eso es buenísimo. Por su parte, un autor que no habíamos escuchado eh, es un biblista importante, no católico, si no me equivoco, presbiteriano, pero importante. También Brevard Childs hablará de la forma canónica del texto, en que se dice que lo que la iglesia recibe es el relato tal como fue teológicamente configurado. Entonces la pregunta no es si debemos elegir entre historia o fe, sino en cómo articular ambas con rigor, sin demeritar ninguna de las dos, sin, por así decirlo, perder la fe y tampoco perder rigurosidad científica. Es que es importantísimo, de verdad que es importantísimo. Recordemos que nuestro curso es el cuarto y último tema de nuestro curso, es Biblia e Historia. Y decíamos como una pregunta, ¿no? ¿Y si no pasó, ya no es verdad? ¿O sí será verdad? Bueno, pues como estamos viendo aquí, dice, hay cierta como eh, edición, llamémosle de momento así. Ahorita vamos a entender un poquito más. Tenemos que preguntarnos, ¿existió realmente un acontecimiento fundante? ¿Estuvo, para empezar, Israel en Egipto? Bueno, pues la pregunta es legítima y necesaria. La respuesta seria desde la exégesis católica actual, ojo, es la siguiente. Probablemente sí, sí existió un acontecimiento fundante, pero no como lo describe literalmente el libro del Éxodo. No tenemos pruebas, por ejemplo, de una estancia masiva, pero sí indicios plausibles de un grupo semita con experiencia egipcia. ¿Sí? Eso es que, miren, yo sé que ustedes eh, tienen una buena capacidad crítica y al escuchar ese tipo de cosas y al estar ya cambiando desde un tiempo atrás, pues como que ya es más fácil que podamos entender esas afirmaciones. Pero también habrá gente que decirle que esto no fue como se dice, ya le hace ruido. Ahora, algunas cosas, no lo del éxodo, no lo del éxodo, algunas cosas simplemente no fueron. Entonces, ya desde ahí ya estamos todavía como que más alarmados, pero la verdad es que todo viene por nuestra forma de haber recibido la instrucción bíblica. Y en su momento se nos dijo, y así lo recibimos, se nos dijo que la Biblia era todo, toda verdad en el sentido histórico, ¿verdad? Aquí vemos que realmente estuvo Israel en Egipto, sí, porque hay cierta influencia al parecer de su historia, pero no hay algo así como una crónica, por así decirlo, extraoficial, que hable de esta liberación masiva. Bueno, y por cierto, debo hacer rápidamente algunas
acotaciones, porque en la historia del Éxodo, pues la historia de Moisés ya de suyo es impresionante, es catequética, es teológica, es comunitaria, pero es inabarcable en una hora de tema. Entonces no podremos hablar de toda la figura de Moisés y toda su propuesta. Hablaremos de él, sí, pero con calma, con tranquilidad. De las plagas, que también en su momento ya hemos hablado de ellas, no recuerdo si está la grabación, pero sí ya hemos hablado de ellas en otro momento. eh, También nos llevaríamos un buen tiempo, por lo menos una hora y media, solamente hablando de las plagas, solamente de ellas. Entonces, pues tampoco las vamos a poder analizar a fondo. El desierto mismo, los 40 años en el desierto, este dato que pareciera afirmar categóricamente y que yo no me canso de decir que efectivamente esos 40 años son un indicativo de que lo que se está diciendo es una verdad teológica. Porque curiosamente, hace un tiempo les comentaba que ha habido memes y que hay un meme muy bonito donde dice, en la actualidad, ¿no? Dice, los judíos habrían salido de aquí, de Egipto, y habrían llegado acá, y ya ven que actualmente están los mapas donde dices origen, fin, me voy caminando, cuánto tiempo me voy a hacer, y ahí te dice 2 horas, 5 horas, ¿no? Y que va desde horas a días, y ya exagerando, semanas, para llegar desde Egipto hasta Tierra Santa. Y dice uno, semanas, ¿y por qué tardaron ellos 40 años? Bueno, porque también hay una lectura teológica por allí, por supuesto. Abro un paréntesis que me parece muy interesante. Em, Escuchaba en un video de TikTok, si no me equivoco, em, es un canal un poquito esotérico, no sé, la verdad, pero como cuentan muchas cosas, a veces me he entretenido con ese canal, no sé ni cómo se llama, pero ubico un poquito, no, tampoco sé cómo se llama, al presentador y efectivamente a algunos temas que han propuesto me han llamado la atención, pero definitivamente cuando está con otros ya digo, no, esos no comparto con él nada, ¿no? Y curiosamente tenía, o él tenía una invitada, o la invitada lo tenía, o perdón, o la chica lo tenía a él de invitado, pero estaban platicando y la chica decía así sorprendidísima, dice, no, es que la Biblia dice, ¿cómo crees que la Biblia se equivoca? Porque afirma que dice que Dios no lo sabe todo, ¿no? Y dice, sí, si tú lees, y si tú lees el libro del Génesis, vas a ver que cuando está el árbol del bien y del mal, dice que no coman, y comen, dice, y entonces se esconden, dice, pero ¿por qué esconden de Dios si es Dios, ¿no? O sea, él los podría encontrar, pero llega Dios y dice, ¿dónde estás, no? Como no sabiendo dónde están los, eso dice, ya ves, o sea, Dios no lo sabe todo. Y yo, ay, 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 es el peligro, fíjense, sí de leer la Biblia, sí incluso de encontrar datos muy interesantes, pero lamentablemente que no tenga una formación, pues digo, lo menciono nada más, ¿no? Que aquí ya hemos comentado varias veces acerca de los géneros literarios y que una cosa no quita la otra, definitivamente, ¿no? El que tenga una forma de hablar de Dios, de expresarse de Él, tiene una intención teológica más que un error, por supuesto. Entonces vamos a ver con calma de qué trata esto del Éxodo. Es de lo que, de lo que vamos a tratar. Todo esto para decir es que no vamos a poder tratar ni siquiera superficialmente las plagas, los 40 años en el desierto, Moisés, sino el acontecimiento del Éxodo, ¿sale? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver. El libro del Éxodo afirma que los hijos de Israel vivieron en Egipto y fueron sometidos a trabajos forzados. Tenemos el inicio del libro de Éxodo, ahí lo dice perfectamente, ¿no? Recordemos que para esto habían subido, o es una forma, habían llegado a Egipto desde Tierra Santa eh, con José, el hijo de Jacob, ¿se acuerdan? José el Soñador, ¿no? Que los lleva a Egipto y que ahí llegan y todo estaba bien tranquilo, pero de repente dice, llegó un faraón que no conoció a José y entonces aquellas cosas que le había dado a los israelitas, de repente ya no se las quiso dar y tal, ¿no? Bueno, pues entonces ahí está. La Biblia de Jerusalén entonces señala que este relato es la base identitaria del pueblo. Israel se entiende a sí mismo como pueblo liberado.
El comentario bíblico San Jerónimo afirma que el Éxodo es el acontecimiento histórico salvífico central del Antiguo Testamento. Tenemos que decirlo una y otra vez para que al terminar este tema digamos efectivamente ese acontecimiento fundó la fe de Israel. Pero la pregunta es, ¿tenemos confirmación externa de esto? Bueno, la estela de Merneptah, allá del año 1208 a.C., menciona ya a Israel en Canaán. Esto demuestra que Israel existía como grupo en esa época. Para esto, recordemos que la historia del Éxodo se encuadra en el año 1250 a.C. con Moisés. Y ya en el 1200 ya tenemos a Josué que está pues introduciendo en la tierra prometida a los israelitas, ¿no? Y obviamente aquí pues dice aproximadamente en el 1208 antes de Cristo, ¿no? Digo, son años definitivamente muy, muy acercados y demás. Bueno, entonces por ahí está. Esta estela habla. Eso demuestra, por tanto, que una estela es una roca que tiene un grabado, que Israel existía como grupo en esa época. Además, sabemos históricamente, eso sí, que Egipto tuvo poblaciones semitas. Recordemos que los semitas son, para empezar, reciben su nombre de Sem, el hijo de Noé. Arriba dice, en Canaán, los cananeos eran descendientes de Cam, también hijo de Noé, según el Génesis. Y tenemos a todos los demás pueblos que no eran ni amigos ni enemigos. Los cananeos eran enemigos de los judíos, eh, pero es que también Cam fue maldecido, ¿no? Sem fue perdonado y los descendientes de Jafet, que son todos los demás, pues esos no eran ni amigos ni enemigos como tal, ¿no? En ocasiones una, en ocasiones otra. Entonces, pues, los semitas son, de acuerdo con la tradición, descendientes de Sem y pertenecen varios grupos, dentro de ellos los israelitas o judíos, ¿no? Entonces ya había. Sabemos, pues, históricamente que Egipto tuvo poblaciones semitas. Existen registros de trabajadores asiáticos forzados. Al día de hoy hay muchos arqueólogos que afirman que los judíos no fueron sometidos a trabajos forzados. Lo menciono además porque probablemente algunos tengamos la idea bíblica, por una parte, de que los judíos eran obligadísimos a trabajar, pero hay una propuesta actualmente de que es probable que no, ¿sí? Y por otra parte, el nombre Moisés tiene raíz egipcia. Para quien recuerde, Moisés lo traducimos como sacado y más concretamente sacado de las aguas, y sería como alusión al el nombre a la vivencia que tuvo cuando su madre lo puso en la canastilla y en esa canastilla llegó hasta donde estaba la hija del faraón, ¿verdad? Y lo sacó del agua. Sin embargo, no existe ningún documento egipcio que mencione una huida masiva. Y no hay restos arqueológicos de 600.000 hombres en el Sinaí. ¿Qué tiene que ver 600.000 hombres? Pues recordamos que, de acuerdo con la escritura, fueron más de 600.000 los hombres que salieron de Egipto, los judíos. Pero recordemos que, de acuerdo con los 40 años en el desierto, de esos no pasó ninguno. La idea, que no pasó ninguno de los 600.000, de los más de 600.000. Y entonces dice uno, bueno, pues entonces, ¿dónde están sus restos? Pues deben estar allí por el Sinaí, alrededor, y pues no los hay. Entonces, ¿dónde habrían quedado si es que verdaderamente salieron? ¿Qué opinan los listas? Jean-Louis Scan sostiene que el relato actual es una elaboración teológica posterior, pero basada, eso es importante, en un recuerdo histórico real. José Luis Sicre afirma que es improbable una migración masiva, pero muy plausible un grupo reducido salido de Egipto. Y es que de verdad, cuando uno empieza a entender esto y a conocerlo también, dice, es que no es que me hayan mentido al decirme que salió todo Israel. Ahorita vamos a ver también una cuestión, sino que yo malinterpreté esas afirmaciones, ¿no? Félix García López sugiere que las cifras son simbólicas. Por ahí también, justamente a Ariel Álvarez Valdés, que viene mencionado abajo, eh, llegan a comentar que el número de más de 600.000 personas haciendo un juego, si no me equivoco, también es un juego gemátrico,
Este juego en donde las letras eh, hebreas tienen también un valor numérico. El valor numérico que sale, perdón, el valor, eh, pues ahora sí que alfabético o alefático que sale de los más de 600,000 que salieron, significaría los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces que cuando se afirma en la Biblia que salieron 600 tantos mil, también se podría leer salieron todos los hijos de Israel. O sea, no que fueran más de 600,000, sino que eran todos. ¿Cuántos? Pues quién sabe, a lo mejor un poquito, como diría Sicre, ¿no? Un grupo reducido podría ser, eso sí puede ser, por supuesto, por supuesto. Francisco Varo reconoce un núcleo histórico reinterpretado. Ariel Álvarez Valdés propone que un grupo pequeño experimentó liberación, grupo pequeño, y transmitió esa memoria al conjunto del pueblo. Y Briva Richards recuerda que el texto canónico es teológico, no crónica moderna. Entonces, si nos damos cuenta, ya empezamos a tener varios datos que son fuertes. Yo creo que podríamos resumir de momento diciendo que había un grupo que estaba en Egipto y ese grupo salió de Egipto y ese grupo que no sabemos cuántos eran y de momento, con lo que hemos dicho, tampoco sabemos por qué salieron. Ese grupo no era muy numeroso y después, ya tiempo después, se reinterpreta y dicen, bueno, a ver, pero ¿por qué salimos? ¿Qué es lo que pasó? Pues es como si hoy dijéramos, de verdad, honestamente, ¿no? Si hoy dijéramos, es que yo hace 20 años era adicto y de repente algo pasó en mi vida, una persona me habló, un grupo me apoyó, o tuve una experiencia cercana a la muerte y dije no más y ya. Pero 20 años después, el día de hoy, voy a un retiro y me encuentro con Dios y me dicen que Dios me ama y que siempre me ha cuidado y entonces digo, entonces, hace 20 años que yo era adicto y que dejé de serlo, fue Dios el que me ayudó a no hacerlo. Y reinterpreto la historia. Y cuando la cuente, ¿cómo la voy a contar? Hace 20 años yo era adicto, pero Dios que me ama me cuidó y Él hizo que pasara esto, que escuchara aquello, que fuera acá, y eso me ayudó entonces a dejar ese vicio, ¿no? Esa es la reinterpretación. Antes se cuenta como un hecho histórico y luego se cuenta como un hecho teológico. La hipótesis, por tanto, más aceptada hoy, bueno, pues muchos estudiosos coinciden en ese escenario, lo que acabamos de comentar, más o menos, ¿eh? Existía en Egipto población semita. Un grupo reducido escapó o fue liberado. Este grupo llevó consigo la fe en Yahvé, YHWH. Al integrarse en Canaán, su experiencia se convirtió en la memoria fundacional de todo Israel. Es que esto es preciosísimo. Es decir, no todo Israel estuvo en Egipto, pero parte de Israel probablemente sí. Así es. Esto es lo que dicen los especialistas el día de hoy, que no hubo como tal el éxodo como lo entendemos así toda esa cantidad increíble de gente, pero que sí hubo una experiencia de salida de Egipto y entonces esa experiencia se transmitió como liberación de Dios. Y entonces viene otro punto que habría que tratar. ¿Y las plagas y el mar? Bueno, voy a leer lo que dice la diapositiva y después digo otra cosa, ¿eh? Las plagas pueden tener base natural reinterpretada teológicamente, según la Nueva Biblia de Jerusalén. El cruce del mar de las Cañas, el Yam Suf, pudo implicar un fenómeno natural que podía ser vientos fuertes en zonas pantanosas, luego expresado en lenguaje épico. El objetivo del texto no es describir física hidráulica, sino proclamar el Señor combatió por Israel. Recuerden eso. Entonces vamos por partes, porque ese dato nos faltaba todavía, que no lo decía yo, dije, ahorita vamos a decirlo. Había un grupo que estaba allí en Egipto y este grupo experimentó la salida. Aquí viene el punto intermedio. ¿Por qué salieron? ¿Cómo fue que salieron? Y entonces, pues hay que darle consistencia literaria al relato de fe. Y entonces es una cosa muy, pero muy, muy usual darle ese tipo de narraciones en la cual desde antes se pone como en pleito uno contra otro, ¿sí?
Y entonces, acuérdense que las luchas que luchaban los pueblos eran luchas que también luchaban los dioses de sus pueblos. Y si ganaba un pueblo, pues ganaba. Es porque Dios estaba con ellos. Entonces, ¿cómo ya tengo mi experiencia con Dios? Ya sé que Él es quien me ama, que Él me libera. Pues entonces, todo lo que yo diga en lo que Él me libere estará bien dicho, aunque no sea históricamente cierto. Y aquí, por una parte, dice, a ver, las famosas 10 plagas, em, muchísima gente ha querido darle la razón a esas plagas de cómo fueron. Y, por así decirlo, las interpretaciones que, perdónenme, lo tengo que decir con esa expresión, que son más conservadoras, sugieren justamente que de una plaga se puede pasar a la otra, se puede pasar a la otra, y así se explicarían las plagas, a lo mejor no de una manera tan majestuosa, tan maravillosa, tan enorme, pero al menos sí habría algo que estaba pasando. Yo por mi parte no lo creo así. En algunos momentos hemos hablado justamente también del tema de las plagas y ahí hemos comentado cómo de hecho alguna plaga pondría en entredicho la siguiente, ¿no? Sobre todo cuando se dice que se muere todo el ganado, por ejemplo, y la siguiente plaga habla del ganado, y la siguiente habla del ganado, o la clásica, ¿no? Que siempre hemos dicho que de las primeras cosas que hace Moisés es convertir el agua en sangre, ¿se acuerdan? Y de repente los magos de la corte hacen lo mismo y dicen, no, bueno, tienen el mismo poder, que es la idea del faraón, ¿no? Tienen el mismo poder, pero la pregunta es, ¿y qué agua convirtieron? Si ya está el agua convertida en sangre, ¿no? Entonces, este tipo de inconsistencias entre un signo y otro, pues es lo que dice, nos hace decir, no, más allá de que pudiesen tener una referencia, una respuesta natural, más allá de eso, habría, habría que ver que en realidad pueden ser más elaboradas que narradas, ¿no? O sea, más elaboradas literaria y teológicamente que narradas cronísticamente, como ya hemos dicho. Incluso, pues, por supuesto, el paso por el mar se ha intentado explicar de mil maneras, ¿no? Y la primera es esa, ¿no? Como que se abrieron el mar. Otros dicen que pues nada más se iba metiendo y no sé qué tanto, que no estaba tan hondo, que los vientos que vinieron, dice ahí, hicieron que el mar se retirara un poquito. Hay gente que justamente cuando ve hay gente, perdón, que ha interpretado como un tsunami. Ya ven que se dice que en los tsunamis el mar se hace para atrás, dicen así, ¿no? Y se ve 20, 30 o más metros hacia adentro. Entonces dijeron, ¿y qué es lo que pasa? Pues que después de que el mar se retrae, viene con toda su fuerza, ¿no? Y dijeron, pues es lo que pasó allí. Pero eso es justamente una explicación que está basada en la literalidad. Es decir, esto pasó, ¿cómo pudo haber pasado? Pero pues cuando decimos, a ver, a lo mejor no pasó, a lo mejor algo pasó, pero no sabemos qué pasó, y si algo que pasó, pues podría ser de muchas maneras. Así que, pues esta es la hipótesis más aceptada el día de hoy. Como siempre, pues tendríamos entonces que distinguir entre verdad histórica y verdad teológica. Es necesario distinguir en tres niveles. Primero, nivel histórico. ¿Qué significa? Que tenemos, que contamos, vaya, con un núcleo real de liberación. Punto número uno. El segundo nivel, literario, una elaboración progresiva, porque a veces se escribe una parte y luego se reescribe, se reinterpreta, se enriquece, vaya, es una cosa tremenda. Yo siempre digo, pues es que hay ediciones hasta que llega y tenemos un último texto, ¿no? Y por último, el nivel teológico, que es ya la interpretación inspirada de aquello que pasó y que me fue transmitido, y pero ya parece ya pasaron años, siglos, bueno. Romano Pena recuerda que la fe bíblica nace de eventos interpretados. Es una afirmación ya durísima, durísima, durísima. Luis Alberto Rivas insiste en que la historicidad no se reduce a verificación arqueológica, porque si eso se redujera, había cosas que simplemente no cabrían allí en esta cuestión de la historicidad. Horacio Bojorge subraya que la memoria salvífica es esencial en la revelación. Memoria salvífica, no memoria histórica. Eso es buenísimo, es buenísimo. Carlos Junco Garza y Pedro Barrado Fernández insisten en una lectura eclesial y crítica a la vez.
Y por último, Childs concluye que el texto canónico es el punto de partida teológico, no la hipotética reconstrucción previa. Así que creo que todo el curso hemos hablado en la misma línea, hemos enfatizado mucho las mismas ideas en cuanto al texto y la historia y hemos intentado darles alguna luz acerca de cada uno de estos eh, pues capítulos que hemos tratado. Quisiera casi ya para terminar, pues nada más hablarles un poquito, muy poquito de Moisés, por supuesto, ¿no? Porque ay, perdón, ya les dije que sería un tanto imposible hablar de él y de toda su figura. Pero demos un par de ideas, tomando en cuenta lo que ya comentaba hace ratito acerca de que hablar del Éxodo requeriría hablar de varias temáticas, ¿no? Si tuviéramos o si quisiéramos ser, por así decirlo, un estudio del Éxodo en general, pues sí tendríamos todo un retiro o toda una semana de temas sobre el puro Éxodo que desde el libro, por supuesto, los capítulos que compone, qué otros libros son afines al Éxodo, cuándo fue compuesto y todo esto. Segundo, hablar de cómo está construido, ¿no? Cuáles son las partes que lo construyen y que empieza a lo mejor hablando del pueblo de Israel en Egipto, luego cómo suscita Dios a Moisés, la vocación de Moisés o las vocaciones de Moisés, porque no sabían que en la escritura viene más de una vocación de Moisés, las resistencias que pone, toda su figura de este muchachón llamado Moisés, interesantísimo. Luego, pues obviamente su encuentro con el faraón, las plagas, cada una de ellas, qué significa, cómo se puede interpretar, después la salida, el paso por el Mar Rojo, y pues luego viene una cosa bien bonita e interesante que es el camino en el desierto de otros 40 años, con murmuraciones, con sed, con hambre, el famoso maná, las codornices, no, 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 el agua que sale de las rocas. De veras, es increíble toda la temática que podemos hablar de dentro de este libro. Pero nosotros hablamos ahorita del Éxodo, no tanto del libro, sino del Éxodo en general. Pero hablemos de Moisés, el protagonista. Porque hace rato dijimos que era un texto de tintes épicos. Y los textos de tintes épicos necesitan de un protagonista, y en este caso sería Moisés justamente. El nombre Moisés posee raíz egipcia, mz, engendrado por. Esto sugiere contexto egipcio real. Estos son los datos por los cuales cuando se dice el nombre de Moisés, que les decía hace ratito que significa sacado o sacado de las aguas, crea mucha controversia porque no es un nombre hebreo, sino egipcio, ¿no? Así como, interesante, ¿no? Luis Alonso Shekel subraya que Moisés es presentado literariamente, como el mediador de la revelación. Ahorita que dije esto, me acordé, por supuesto, de la alianza en el Sinaí, del becerro de oro, de la serpiente, también de oro, si no me equivoco, pero la serpiente que ponen ahí para que aquellos que mordían las otras serpientes no murieran. O sea, son un montón de perícopas, de partes del libro, ¿no? Bueno, demasiadas, demasiadas. Etienne Carpentier destaca que la figura de Moisés concentra funciones históricas que probablemente se desarrollaron en etapas. A veces podríamos pensar que no había un héroe Moisés, sino que había varios héroes que fueron con o que fueron pero fusionados en la figura de Moisés. Francisco Varo recuerda que la tradición no busca una biografía exhaustiva, sino mostrar la autoridad profética. Por eso es que es tan perfecto en ocasiones, ¿no? El comentario bíblico de San Jerónimo afirma que la ausencia de referencias egipcias, que hace rato comentábamos, que no hay ninguna referencia, no es sorprendente porque los imperios no registraban humillaciones y tampoco registraban cosas que a ellos no les convinieran o no les fueran a hacer falta después. Y hay cosas que no hacen falta para después. Childs insiste en que Moisés debe leerse en su función teológica dentro del canon, más que como un personaje reconstruible al detalle. Como conclusión, Moisés es históricamente plausible, pero su figura está teológicamente desarrollada. Así es. No sé si ustedes conozcan a un creador de contenido llamado Jordi Wild, que tiene, si no me equivoco, varios, no canales, sino como series o no sé cómo se llama, pero bueno, tiene uno que se llama The Wild Project y tiene buenos invitados y hace buenas entrevistas.
invita físicos, invita a filósofos, invita así a mucha gente, y él es muy, muy relajado. Estaba viendo que invitó hace un tiempo a un arqueólogo, si no me equivoco. Yo les invitaría a que escucharan justamente la propuesta que tiene sobre el Éxodo, sobre Moisés, para que ejerciten ustedes su pensamiento crítico. No para que crean lo que dice, por supuesto, ¿no? Porque no es una mala persona, para nada, en absoluto, pero creo que cuando afirma cuestiones también le falta el toque justamente como de comprensión de la Biblia, pero aún así tiene buenos datos, ¿no? Entonces, con Moisés cerramos esta parte del Éxodo. Con esto que estamos diciendo, su figura es una figura idealizada, por supuesto, es la figura del gran libertador, es la figura del gran guía, es la figura del gran legislador. Moisés es la gran figura del Antiguo Testamento, definitivamente, definitivamente, ¿no? Y pues bueno, ahí está. Pero con Moisés, y con esto también quiero cerrar la parte de Moisés, el tema del día de hoy y el curso de Biblia e Historia, con Moisés tenemos una cuestión muy interesante, que es la tierra prometida. Porque a final de cuentas, el éxodo está en función de la llegada a la tierra prometida. El éxodo no cumple su función con la salida de la opresión, sino con la entrada. Como se nos suele decir, siempre hay que recordar el de para. Ya ven que así luego los regalos de Navidad, bueno, cualquier regalo dice de para. Bueno, aquí, perdón, perdón, aquí lo tenemos que entender en un sentido, perdón, en el cual somos liberados de Egipto, de la esclavitud, de la opresión, pero somos liberados para algo. Y el para es justamente lo que le da sentido a este acontecimiento. Sin el para, el acontecimiento se queda como una mera anécdota y ya. Pero cuando tenemos el para, cuando tenemos el sentido, cuando tenemos la finalidad, la meta definitiva, pues entendemos por qué pasamos lo que pasamos, por qué hemos pasado por la esclavitud, por la liberación, por el desierto, ¿no? Entonces vamos en caminos a la tierra prometida. Y a mí me gusta mucho decir y recordar que con respecto de Moisés, y como una iluminación también para nosotros, hay un dato que está bien interesante, y es que Moisés tiene como vocación sacar al pueblo de Egipto, llevarlo a través del desierto, pero no tiene como vocación introducirlo en la tierra prometida. Y justamente cuando se acercaba al final de la vida de Moisés, estaban ya al borde de la tierra prometida y todavía Dios le dio la oportunidad de ver la tierra prometida, pero no de entrar. Y entonces hay una cosa bien importante porque hay gente que se pregunta o dice, ¿por qué Dios fue tan, híjole, tan duro con Moisés, ¿no? Pues sí, Moisés tuvo uno que otro error por ahí. De hecho, la escritura dice, por esto no va a entrar Moisés a la tierra prometida, ¿no? Y bueno, así como que sí tuvo ese error, sí tuvo todo esto, pero que no le dejara a Dios entrar, tocar la tierra prometida por la cual peregrinó durante el desierto, durante 40 años por el desierto. ¿Qué le costaba a Dios, no? Y uno empieza a hablar como de un Dios, em, pues injusto y todo ese tipo de cosas. Y bueno, hoy sabemos que Dios es muy injusto, hoy lo sabemos perfectamente bien, pero no injusto en el mal sentido, sino en el buen sentido, porque Dios no nos da lo que merecemos. Eso sería justicia. Dios es injusto porque nos da lo que necesitamos. Y en ese sentido, Dios nos da mucho más de lo que deberíamos recibir. Y con esta clave, yo leo e interpreto justamente la muerte de Moisés, porque después de eso Moisés murió y dice Escritura que quién sabe dónde quedó su cuerpo, pero que ahí quedó en ese monte. Pero resulta que cuando a mí me preguntan, ¿verdad que Moisés no entró en la tierra prometida? Yo les digo, claro que entró. Y me dicen, pero la Biblia dice otra cosa. No, la Biblia dice exactamente que entró en la tierra prometida. Pero ¿cómo? Lo que pasa es que recordemos que la tierra prometida a la cual nosotros estamos peregrinando no es un lugar geográfico, es la presencia de Dios. Y entonces Moisés no entró en ese espacio geográfico llamado Palestina, llamado Canaán, Tierra Santa. Moisés entró en ese espacio que está en el corazón de Dios y en ese sentido, por supuesto que entró en la tierra prometida. También nosotros, y el Éxodo nos recuerda eso, somos peregrinos y vamos buscando esta tierra
que emana leche y miel, esa tierra que es preciosa, esa tierra que tiene santidad, por supuesto, pero a veces nos confundimos también y por eso es que a pesar de ir peregrinos, también llegamos a ser nuevamente esclavos. Pero el Señor, que no se deja ganar ni en generosidad ni nada, no solamente nos ha liberado una vez y para siempre, sino que siempre hace pequeñas liberaciones. Y creo que esas liberaciones son las que nos mantienen en el camino, porque la primera liberación que nos hizo hace años, que nos hizo optar por Él, pues sí, fue enorme, pero todos los días hay que volver a decirle que sí al Señor y a veces no queremos decirle que sí y a veces de hecho le gritamos con nuestros actos que no, pero Él sigue salvándonos, Él sigue liberándonos, Él sigue invitándonos a salir, porque eso significa la palabra éxodo, ese camino hacia afuera, no tan solo para que salgamos de nosotros, sino para que nos adentremos, para que podamos adentrarnos en el corazón de Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu hija de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.